Muy buenas tardes, estudiantes del Bachillerato Internacional. Aprovechando que llevamos ya vista toda la parte de mecánica, en física vamos a hacer un ejercicio de ejemplo de examen que nos va a permitir recopilar todo lo que hemos estudiado hasta ahora. En particular he elegido como ejercicio representativo, sobre todo porque me parece muy útil, aparece en todos los temas que hemos visto en el booklet. He elegido la convocatoria del 17 de mayo de 2019, tarde, en la que el primer problema es de mecánica. En los exámenes de bachillerato internacional, en el paper 2, la primera pregunta habitualmente, no siempre, pero suele ser un problema de mecánica o de errores, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy leyendo y según lo voy leyendo lo vamos haciendo. Y os voy comentando las fórmulas de las que hemos ido viendo que hay que utilizar. Nos dice, una alumna golpea sobre una pelota de tenis inicialmente en reposo, de modo que sale de la raqueta a una rapidez de 64 metros por segundo. La pelota tiene una masa de 0,058 kilogramos y el contacto entre la pelota y la raqueta dura 25 milisegundos. Calcular la fuerza media que aplica la raqueta sobre la pelota y la potencia media suministrada a la pelota durante el impacto. Esta es el primer set de preguntas que tienen que ver con dinámica y luego ya pasa una pregunta de cinemática. Entonces, bueno, vamos a irlo haciendo, lo vamos a ir viendo, comentando. La primera pregunta, entonces, nosotros nos dicen que se golpea una pelota y esa pelota pasa de tener una velocidad inicial nula, ¿vale? Porque la pelota inicialmente está parada, está en reposo, nos dicen, a tener una velocidad final de 64 metros por segundo. Esto ocurre en un tiempo de 25 milisegundos, es decir, el tiempo de contacto entre la pelota y la raqueta es de 25 milisegundos y la masa de la pelota es de 0,058 kilogramos. Entonces, ¿qué ecuación hay que aplicar aquí de las que hemos visto en el booklet? Bueno, claramente este problema se resuelve utilizando la ley del impulso. No podemos hacerlo con la segunda ley de Newton por la sencilla razón de que no conocemos la aceleración, pero sí que conocemos cuánto vale la velocidad final y conocemos cuánto vale la velocidad inicial. Puesto que la velocidad inicial es cero, sabemos que, de acuerdo con la ley del impulso, que hemos visto ya, fuerza por tiempo de contacto tiene que ser igual a masa de la pelota por velocidad final menos masa de la pelota por velocidad inicial. Este término de aquí, evidentemente, se hace cero y nos quedaría que fuerza por tiempo de contacto es igual a masa por velocidad final. Fijaos que todos son datos salvo la F, la fuerza. Despejando de aquí nos queda que F es la masa, que es 0,058, por la velocidad, que es 64, y entre el tiempo de contacto, que sería 0,025. Si esto lo operamos, queda un resultado de 148,48 newton. Importante, lo digo desde ya, en los problemas del bachillerato internacional. No podéis, cuando expreséis un resultado tenéis que redondearlo a un número de cifras significativas que sean como máximo las del dato de menor número de cifras significativas que haya en el enunciado. Es decir, si os fijáis aquí, los tres datos están dados con dos cifras significativas. Entonces, yo mi resultado no lo puedo expresar con más de dos cifras significativas, ¿vale? Aquí expresar este resultado estaría, por supuestísimo, mal, porque tendríamos 5 cifras significativas. Incluso si pusiera 148, estaría mal, porque tendría 3 cifras significativas. Entonces tengo que expresarlo como 150, porque 150 tiene 2 cifras significativas. El 0 al final, ese 0 puede ser o no significativo, pero supondremos que no lo es, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Siguiente pregunta que nos hacen. Calcula la potencia media que aplica la raqueta sobre la pelota. Bueno, esto tenéis dos formas de hacerlo, ¿vale? Ambas con las dos definiciones que hay para la potencia. Por una parte sabemos que la potencia es una variación, la potencia sabemos que es un trabajo partido por un tiempo y el trabajo a su vez se puede poner como la variación de energía mecánica, ¿vale? En este caso, la variación de energía mecánica entre el tiempo o, lo que es lo mismo, la variación de energía cinética, en este caso, puesto que no nos dicen en principio que haya un cambio de altura. Entonces, el único tipo de energía que puede cambiar aquí en este caso sería la cinética. Por tanto, ¿cuánto vale la potencia? Pues un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, esta es la fórmula de la energía cinética, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Acordaos que el triangulito este, el incremento, representa un cambio desde final menos inicial. Puesto que la velocidad inicial de la pelota hemos dicho que es cero, el único término que sobrevive aquí arriba es un medio de m por v final al cuadrado. Es decir, un medio de 0,058 por 64 al cuadrado, y esto se dividiría entre el tiempo de contacto, que es 0,025. Y nos queda, por tanto, al final una potencia de 4.750 vatios, ¿vale? Tampoco, si lo hacéis, no queda exactamente 4.750, queda de hecho 4.751.
pero habría que redondearlo. Y fijaos que de aquí, de hecho, no está redondeado tampoco, porque aquí sigue habiendo 3 cifras significativas. Entonces, lo suyo sería redondear o a 4.700 o 4.800. Como me queda 4.750, pues yo lo he redondeado a 4.800 directamente. ¿Vale? Entonces, 4.800 vatios. Método 2, utilizando la fórmula de que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque la fórmula de potencia igual a fuerza por velocidad nos da lo que llamamos la potencia instantánea, es decir, nos da la potencia en un instante determinado. Y aquí lo que queremos es la potencia media. Entonces, hay que tener en cuenta de que si yo quiero un promedio, lo que tengo que hacer es dividir este producto fuerza por velocidad entre 2, ¿vale? Es decir, yo tengo que hacer fuerza por velocidad entre 2 y si lo operáis sería fuerza, pues el valor que hemos calculado en el apartado primero, 150, por la velocidad final, que son 64, y entre 2. Y eso pues nos queda un resultado de 4.800 vatios, que es lo que nos tiene que dar. Vale, vamos a ver qué más nos pide el problema. El problema también nos pide nos dice que la alumna golpea la pelota con un ángulo de 7 grados. Fijaos que el ángulo está inclinado hacia abajo, eso tiene una trampa inherentemente, ahora la veremos, que ya la comenté también cuando os hablaba de las fórmulas del tiro parabólico. Entonces, bueno, la alumna golpea la pelota de tenis desde el punto P, que está a una altura de 2,8 metros, y forma un ángulo de 7 grados. El lanzamiento ya sabemos que es con una velocidad de 64 metros por segundo, y a 11,9 metros de la posición de lanzamiento hay una red que mide 0,91 metros. ¿Vale? Nos dan aquí todos los datos recopilados. Ya sabéis que esto va a describir, la pelota va a describir una parábola que en este caso va a estar ya curvada hacia abajo porque el lanzamiento es hacia abajo. Y la pregunta que nos hacen, lo que nos piden en este segundo set del ejercicio, es que calculemos el tiempo que tarda la pelota en alcanzar la red y que mostremos que la pelota pasa por encima de la red y que determinemos la rapidez de la pelota cuando golpea el suelo. Bueno, pues es un problema de cinemática, en concreto es un problema de tiro parabólico. Entonces, bueno, ¿qué tenéis que saber aquí? Pues tenéis que saber lo primerísimo, tal y como os decía en la teoría, hay que saber escribir las ecuaciones de la posición de la pelota, ¿vale? Para ello lo primero que hay que hacer, evidentemente, es fijar un origen de coordenadas, que si podéis, fijadlo siempre en el punto más bajo y lo más a la izquierda posible. Es decir, yo lo fijaría en un punto del suelo situado en la vertical del lanzamiento de la pelota, es decir, aquí, en este punto de aquí, vamos a llamarle O. Entonces, en ese punto nosotros sabemos que la pelota va a describir una parábola y para describir una parábola, bueno, aquí me ha quedado un poco chapucera, pero la parábola ya sabéis que va a hacer algo así y tiene una componente X y una componente Y. Entonces, en el componente X, os quiero recordar que si no hay ninguna fuerza exterior aplicada, como puede ser un viento o alguien que me está empujando la pelota, lo que tengo es un movimiento rectilíneo uniforme, sencillamente, es decir, tengo un movimiento a velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad a la que se describe ese movimiento? Bueno, pues el producto de esta velocidad por el coseno de este ángulo. ¿Por qué por el coseno? Bueno, pues porque tengo que proyectar la V0 sobre el eje de las X, con lo cual el ángulo que me dan en este caso son 7 grados, pues la X será 64 por el coseno de 7 por el tiempo. Esta es la posición correspondiente al eje de las X. Y la ecuación correspondiente al eje de las Y, como ya sabéis, sería la que corresponde a un MRUA. Por si alguien está un poco despistado, la ecuación del MRUA dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje de las Y por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La fórmula original ya sabéis que es más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero aquí como la gravedad actúa hacia abajo, hay que ponerla en negativo, ¿vale? Y eso es lo que he representado aquí arriba para los datos de nuestro problema. La I sub 0 es el 2,80. Y claro, fijaos, aquí es donde viene la trampa. La V0I apunta hacia abajo, en este caso, ¿vale? Porque es un lanzamiento que se está haciendo hacia abajo. Por lo tanto, aquí tiene que ir obligatoriamente un signo menos, ¿vale? Entonces, aquí va un signo menos y este signo menos pues quedaría 2,80 menos 64 por el seno de 7 por t menos un medio de 9,8 que es 4,9 t cuadrado. ¿Vale? Entonces lo que tenemos aquí es, como sabéis, un MRUA. Definidas las dos ecuaciones del movimiento, que es lo primero que tenéis que hacer, ya podemos calcular cosas. Por ejemplo, si quiero saber cuándo la pelota alcanza la red, pues el problema me dice que la red está a 11,9 metros. Pues impongo la condición de que x es igual a 11,9 en la propia ecuación
del eje de las X. Y eso me genera una ecuación. Me genera una ecuación en la que 11,9 es igual a 63,52t. Despejo t y me queda que t es 0,19 segundos. T es 11,9 entre 63,52, que es 0,19 segundos. ¿Vale? Entonces ese es el tiempo que tarda en llegar a la red. Vamos a demostrar ahora que la pelota pasa por encima de la red. No es muy complicado esto. Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir este tiempo, que es 0,19, lo vamos a sustituir ahora en la ecuación de la Y. Y eso me dará la altura a la que está la pelota cuando pasa a 11,9 metros de distancia del lanzamiento, es decir, cuando pasa por donde está la red. ¿Vale? Si metéis 0,19 aquí en los lugares donde hay la T, ¿vale? Es decir, aquí y aquí, os queda un resultado que es 2,8 menos 7,8 por 0,19 menos 4,9 por 0,19 al cuadrado. Y esto resulta dar 1,16 metros, o 1,2 si lo queréis redondear. El caso es que 1,2 metros o 1,16 metros sigue siendo superior a la altura de la red, lo que implica que la pelota pasará por encima de la red, como es lógico. Vale, ¿qué más cosas nos pide el problema? Vamos a verlo. Nos dicen también que calculemos la rapidez de la pelota cuando golpea el suelo. Un apartado muy interesante. Bueno, tenéis dos formas de hacerlo, ¿vale? O sea, podéis hacerlo plenamente usando la teoría de cinemática o podéis hacerlo con energías. A mí me parece más sencillo hacerlo con energías, pero bueno, os dejo elegir y que cada uno lo haga como quiera. Si lo hacemos por cinemática, lo primero es definir las ecuaciones de la velocidad. Acordaos que las ecuaciones de la velocidad, si en el caso de Vx lo que tenemos es un MRUA, pues tendremos una Vx que será constante e igual a 64 por el coseno de 7, que es 63,52 en este caso, ¿vale? Y la VI pues será la velocidad inicial en el eje de las I's, que es menos 64 por el seno de 7, menos 9,8 por t, ¿vale? Entonces, definidas las ecuaciones de la velocidad, lo que tenemos aquí es ahora que calcular cuándo la pelota llega al suelo. Para saber cuándo la pelota llega al suelo, acordaos, hay que irse a la ecuación de la Y, es decir, de la ecuación que teníamos aquí atrás antes, y hacerla igual a 0. ¿Por qué? Pues porque cuando luego llega al suelo es porque su altura final es 0. Entonces, si se hace la Y igual a 0, nos genera una ecuación de segundo grado que se puede resolver. No me voy a parar en cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, lo explicaré en otros vídeos si lo necesitáis. Entonces se resuelve esta ecuación de segundo grado. Nos quedaríamos con la solución positiva. La negativa aquí no tiene sentido, porque en física no tiene coherencia hablar de tiempos negativos. Y bueno, si la resolvéis, aquí os la dejo resuelta, da un tiempo de 0,30 segundos. Es decir, que la pelota tarda en llegar al suelo 0,30 segundos. Si ese tiempo lo sustituimos en las ecuaciones de la velocidad, nos dan ya las componentes de ese vector velocidad. El vector velocidad final será un vector que tiene como componentes 63,52i, que es constante. Acordaos que la notación IJ hace referencia al eje de las X para la Y y al eje de la Y para la J, ¿vale? Es una forma de representar un vector en física. Si tenéis problemas con esto, grabaré un vídeo también, pero bueno, básicamente decir 63,52i menos 10,74j es lo mismo que decir que el vector velocidad es el vector 63,52, menos 10,74, ¿vale? Entonces, como el problema nos pide la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es calcular el módulo de la velocidad, extraigo la raíz cuadrada de las dos componentes al cuadrado, 63,52 al cuadrado más 10,74 al cuadrado, tal y como vimos en el vídeo de vectores. Y esto me queda 64,4 metros por segundo, ¿vale? 64,4 metros por segundo es la velocidad final, la celeridad final. Forma 1 de hacerlo, bastante complicado desde mi punto de vista, es un poco coñazo. Forma 2, un poquito más rápida, utilizando la ecuación de la energía. Como no hay trabajo de ninguna fuerza externa, salvo la propia gravedad, que ya está incluida en el término de energía potencial, yo puedo decir que la energía cinética más la potencial en 1 es igual a la energía cinética más la potencial en 2. ¿Vale? Entonces, en 1 yo tengo una energía cinética que es igual a 1/2 de la masa de la pelota por su velocidad al cuadrado, que es 64, más la masa por la gravedad, por la altura a la que se encuentra la pelota, que es 2,8 inicialmente. El punto 1 sería el punto de lanzamiento, en el que lanzamos a una velocidad de 64 y desde una altura de 2,8. Ok, entonces, eso son digamos, sería la energía mecánica total que hay en el punto 1. Y esa energía mecánica, como sabemos, se tiene que conservar. ¿Qué pasa? Que en el punto 2 la energía potencial es 0. ¿Por qué es 0? Pues porque estamos en el suelo. Con lo cual,
solo va a haber cinética. Y esa cinética valdrá 1/2 de la masa de la pelota por v al cuadrado. Fijaos que he escrito aposta MMM, no he puesto la masa de la pelota en ninguno de los términos para que veáis que se puede tachar, que se puede cancelar. Vale, entonces si de aquí despejáis cuánto vale v, pues muy rápidamente se llega a la misma conclusión que aquí arriba, que es 64,4. Vamos a ver el último apartado del problema, que es un apartado más bien teórico. Dice ahora, la alumna modela el bote de la pelota de tenis para predecir el ángulo Z o θ con el cual la pelota ascenderá al rebotar contra una superficie de tierra o contra una superficie de hierba. Dice, el modelo asume las siguientes hipótesis, que durante el contacto con la superficie la pelota desliza, que el tiempo de deslizamiento es igual para ambas superficies, que la fuerza de rozamiento del deslizamiento es mayor para la tierra que para la hierba y que la fuerza normal de reacción es igual para ambas superficies. Prediga para el modelo de la alumna, sin cálculos, si el ángulo θ será mayor para una superficie de tierra o para una superficie de hierba. Y aquí se acabaría el problema. Luego ya el siguiente es de otra cosa, de termodinámica. Entonces, bueno, es un apartado muy interesante este. Básicamente, vamos a ir traduciendo las condiciones que nos dan y ver cómo las podemos utilizar desde el punto de vista físico. Si me dicen que durante el contacto con la superficie la pelota desliza, significa que si hay un rozamiento va a aparecer una fuerza de rozamiento sobre la pelota. Por otra parte, si el tiempo de deslizamiento es igual para ambas superficies, eso significa que el espacio recorrido por ambas va a ser el mismo, ¿vale? Es decir, que el trabajo de rozamiento, en el término del trabajo de rozamiento, que como recordáis, imagino, es la fuerza de rozamiento por la distancia, la S va a ser la misma, aunque la fuerza de rozamiento no va a ser la misma porque el coeficiente de rozamiento entre las dos superficies va a cambiar. No es lo mismo deslizar sobre tierra, que tiene un coeficiente de rozamiento mayor, que deslizar sobre hierba, que tiene un coeficiente de rozamiento menor. Luego, por otra parte, dice, la fuerza de rozamiento es mayor en tierra que en hierba. Vale, entonces ya sabemos que el trabajo de rozamiento va a ser mayor en tierra que en hierba. ¿Qué significa eso? Muy importante, que la aceleración cuando la pelota deslice sobre la tierra va a ser mayor que cuando deslice sobre la hierba. Esa aceleración va a ser de frenado. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que la Vx, y aquí está el punto clave, la Vx en tierra, al final, va a ser menor que en hierba. ¿Vale? Ahora veremos qué significa eso. Y el último punto, que dice que la reacción normal es idéntica para ambas superficies, pues lo único que quiere decirnos es que la V final vertical, la VI de rebote, va a ser la misma en las dos, ¿vale? Por tanto, fijaos, si la VI, que es el vector azul, es idéntico en las dos superficies, pero la Vx final es menor en tierra que en hierba, por la regla del paralelogramo, si yo compongo estos dos vectores, el azul y el rojo, veo que el vector velocidad final, que sería el amarillo en los dos casos, va a tener un mayor ángulo en la superficie de tierra que en la superficie de hierba, porque aquí el vector velocidad Vx, la componente del vector velocidad Vx es significativamente menor, aquí va a ser en tierra significativamente menor que aquí que en la hierba. Por tanto, conclusión, el ángulo θ es mayor en la superficie de tierra, ya que la componente Vx se reduce más en este caso. Y esto es todo, chicos. Si os fijáis, este problema repasa absolutamente todo lo que hemos visto en los primeros vídeos. Así que nada, espero que os sea de utilidad y cualquier duda, dejádmela en los comentarios. Un abrazo.